Hola muchachos, buenos días o buen día en general porque no sé a qué hora vean este video. Vamos a iniciar con este trabajo en colaboración con el profe Cuthberto y vamos a estar llevando a cabo el trabajo de ecología en línea, él y yo, con ustedes, con el grupo, con los grupos 3, 4 y 5. Y bueno, esperamos que sea una experiencia agradable para todos. Bueno, pues le doy la palabra al profe Cusberto para que lo salude. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ok, muy bien. Así que, Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con, ay, con esto. Vamos a recordar en qué temas estamos. Recuérdense que estamos en la unidad 3 y a partir de esta clase vamos a estar abordando los videos para los temas 2, 3, 4 y 5. Entonces, estos videos que les vamos a estar haciendo ahorita, con base, nos vamos a estar guiando por este mapa conceptual que está aquí. Con este mapa conceptual vamos a estar viendo esos 4 temas, de los temas 2 al 5 de la unidad 3. Entonces, vamos a estar hablándoles exactamente de ecología de poblaciones. Y en este caso vamos a estar enfatizando nuestra atención o poniendo nuestra atención a los temas de mortalidad, natalidad y migración que se van a reducir o se van a traducir en dos fenómenos básicos o procesos básicos que ocurren en las poblaciones, que son la distribución y la abundancia. Entonces vamos a iniciar este tema ya y vamos a ver de qué trata. Entonces, empecemos con la introducción. Ok, entonces vamos a empezar partiendo de una idea muy importante donde vamos a estar desarrollando todos estos conceptos ecológicos para los agrónomos. Entendiendo que la ecología vamos a verla como una actividad científica. ¿Qué queremos decir con esto? Como un proceso constante de estar investigando, de estar conociendo y a partir de tener información cada vez más completa y clara, dar soluciones o dar respuestas que van a implicar un proceso de investigación amplio y extendido. No como simples respuestas acabadas que ya no se van a estar cambiando, porque recordemos que un ecosistema en un lugar va a cambiar mucho a un ecosistema de otro lugar porque hay muchos factores que están interaccionando y que van a estar dando lugar a, a especies, a procesos muy diferentes en cada lugar. Entonces, hay que partir de esto, que nosotros cuando les vamos a hablar de ecología, vamos a hablarles de una actividad científica constante que se tiene que estar llevando a cabo de forma continua, que va a estar cambiando en función de cada sistema y que para dar respuestas se necesita una amplia investigación previa. Bueno, entonces, ¿para qué nos va a servir estar viendo todas estas cuestiones de las poblaciones de cuánto crece, cuánto disminuye, cómo está distribuida? Pues nosotros vamos a estar tratando de entender la distribución y la abundancia de las poblaciones. Es decir, dónde están los individuos, los organismos y cuántos son. ¿Para qué? Pues para poder dar respuestas como cómo podemos controlar una plaga o cómo podemos conservar un organismo que queremos que no desaparezca de nuestro sistema. Eso es lo que vamos a estar haciendo, pero para llegar, esto es lo que les decía, para llegar a estas respuestas de cómo controlar una plaga o cómo conservar una especie, se necesita una amplia investigación previa. Implica, como dice ahí, un amplio trabajo de investigación que puede durar mucho tiempo, incluso
toda la vida de un investigador o incluso acabe su vida y él no ha acabado de entender ese agroecosistema o ese sistema. ¿Por qué? Porque significa conocer detalladamente el funcionamiento, los componentes, las relaciones de ese agroecosistema o ecosistema natural, y ya que conoces ese sistema, entonces planteas soluciones adecuadas para que funcionen y que sean efectivas. Un ejemplo de esta forma de ver la ecología y de entender los procesos de población es lo que está ocurriendo ahorita con el COVID, que llegan los periodistas y les dicen, ya queremos saber cuándo acaba, qué va a pasar, pero ¿qué dicen los que están analizando o los representantes de la Secretaría de Salud? Pues que ellos hacen esas predicciones con modelos y que ese modelo no es exactamente la realidad y que ese modelo solamente está diciendo lo que puede pasar, pero todo va a depender del comportamiento real de la población y de otros factores que van a estar influyendo en la dinámica de esta pandemia. Entonces, de esta misma forma, una respuesta desde la ecología nunca va a ser una respuesta inmediata y acabada. Siempre va a ser, bueno, puede ocurrir esto, pero todo en función de cómo se esté desarrollando el sistema, cómo esté el clima, cómo esté el suelo, cómo estén interactuando las poblaciones, etc. Entonces, lo que nosotros queremos ver cuando hablamos de cuántos son y en dónde están, nosotros queremos ver los cambios en los tamaños de la población. Eso es lo que ahorita vamos a estar viendo en este tema. Cómo van a estar cambiando los tamaños de las poblaciones y cómo van a estar distribuidas esas poblaciones en el espacio. Y solamente un ejemplo de cómo el conocimiento de esto nos puede ayudar para controlar una plaga. Vamos a poner el ejemplo de la plaga del conejo, que puede ser una plaga agrícola, y nosotros con estos conceptos de natalidad, de mortalidad, de migración, podemos entonces empezar a entender cómo podemos controlar esta plaga. Si deseamos reducir el tamaño de esa población de conejos que están dañando gravemente a los cultivos, entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Podríamos hacer esto aumentando la tasa de mortalidad. ¿Cómo podemos aumentar la tasa de mortalidad? Por ejemplo, introduciendo un virus, el virus de la mixomatosis, a la población, y con eso van a ir muriendo muchos individuos de esa población. Y se va a reducir la población, el tamaño de la población. Pero también podemos hacerlo con respecto a la natalidad. Podemos disminuir la tasa de natalidad ofreciéndoles alimentos que contengan anticonceptivos. Y de esa forma, entonces también va a reducirse el tamaño de la población. Otra estrategia podría ser aumentar su emigración. ¿Cómo? Se traen perros y de esa forma dicen, no me gusta aquí que haya perros molestándonos o tratando de comernos, mejor nos vamos. Y se reduce también el tamaño de la población. Y otra forma sería, no quiero que lleguen más individuos y crezca la población, vamos a acercar. Entonces, nosotros conociendo estos conceptos de natalidad, mortalidad y migración, que son los que van a estar afectando el tamaño de la población, nosotros vamos a poder tomar decisiones en cuanto a cómo controlar una plaga, por ejemplo. Pero todo esto va a implicar un conocimiento importante de el sistema al que vamos a darle una solución. Bueno, pero para todo esto tenemos que entender antes qué es una población y no el concepto más sencillo que hemos conocido, que es simplemente un grupo de individuos de la misma especie en un espacio y tiempo determinados. Vamos a ver ahorita en esta clase, vamos a profundizar en el concepto de población, porque la población no es tan fácil de entender. La población puede variar entre especies
y puede variar entre estudios. O sea, que es una población de acuerdo a cierta especie. No es lo mismo estar evaluando una población de bambú a una población de tal vez osos polares. Son diferentes tipos de individuos. Entonces, ¿cómo es una población en cada una de estas especies? O no es lo mismo estar estudiando una población en las hojas de jitomate que en un agroecosistema completo donde hay hojas de jitomate, hojas de maleza, etc. Entonces, en función de lo que estemos estudiando, nosotros también podemos distinguir qué es una población. A veces podemos decir, solo me interesa la población que hay en esta hoja, pero también podríamos decir, a mí me interesa la población de un insecto que está en toda la planta, etc. Entonces, pero algo que siempre va a tener en común lo que es la población es que es un número de individuos. Y lo que vamos a estar viendo en la diferencia en el tamaño de la población, en el crecimiento o la disminución, lo que vamos a estar viendo van a ser cambios en el crecimiento o disminución de ese número de individuos. Y después vendría otra pregunta, entonces, ¿qué es un individuo? Porque más adelante vamos a ver que tampoco es tan fácil distinguir qué es un individuo. Entonces, vamos a analizar una imagen donde se va a empezar a introducirnos a la población más allá de un conjunto de individuos de la misma especie, sino la población como sistema. Entonces vamos a darle la palabra al profe Cuthberto, que nos va a explicar este esquema que nos empieza a introducir a la población como sistema. Bien, gracias. Antes de entrar en concreto con la definición o con qué entendemos por población como sistema, vamos a recordar un poquito con el grupo 3, cuando vimos el tema de qué es ecología, revisamos un poquito al entrar a definir la ciencia, de que esta ciencia podríamos estudiarla, digamos, en dos sentidos, ¿no? En dos formas de entender el estudio de la naturaleza. Ya hablábamos, pues, de que podíamos tener una visión de abajo hacia arriba, y le estábamos llamando ecología evolutiva, en la cual se le daba énfasis a ver la naturaleza como igual a los organismos más sus relaciones. Entonces, en ese sentido es que nosotros hacemos una diferenciación. Y decíamos que la ecología evolutiva o de poblaciones tenía como unidad de estudio los organismos agrupados en poblaciones o comunidades, y que era para nosotros especies concretas y sus hábitats. ¿Qué veíamos de ello? Bueno, ¿qué visión, digamos, de la vida teníamos? Bueno, que estaban ahí o por azar o por necesidad. Entonces, bueno, tendríamos que remitirnos a las leyes de la evolución, y bueno, la competencia tiene que ver mucho por la competencia por recursos. Entonces, están ahí porque llegaron nada más porque sí, o están por necesidad. Y bueno, ¿qué es lo que estudiamos viendo con este enfoque evolutivo? ¿Qué atributos de la población íbamos nosotros a ver? Como decía la maestra hace rato, vamos a ver la abundancia, cuántos hay, la distribución, dónde están, la reproducción, es decir, cómo se incrementa o disminuye esas poblaciones, y desde luego también, sobre todo para poblaciones animales, el comportamiento. ¿Qué se tiene como prioritario? ¿Qué ecosistemas ecosistemas se tiene como prioritario estudiar de esta manera? Pues sobre todo los ecosistemas terrestres. ¿Y qué objetivo tiene? Pues en ecología, los ecólogos sería estudiar la biodiversidad.
que también tiene una aplicación, obviamente, y es obvio, en la agronomía. ¿Sí? Vista la ecología o estudiar la ecología, digamos, con una visión más amplia, es decir, desde arriba hacia abajo, que le llamamos ecología de sistemas, vamos a ver a la naturaleza desde el punto de vista funcional, ¿sí? Es decir, sí, como sistema, más, digamos, más que la suma de las partes, como un espacio geográfico conformado por componentes vivos y no vivos, por interacciones entre sí, y procesos que transfieren energía y materia. ¿Cuál va a ser la unidad aquí de estudio? Bueno, pues los ecosistemas, así como se entiende el concepto. Y los procesos que unen las especies a sus hábitats. Aquí el énfasis se va a estar precisamente dando en los procesos. ¿Qué visión de la vida tenemos aquí? Bueno, que todo esto, relaciones de lo vivo con lo no vivo, es un juego termodinámico. Y entonces aquí pues tenemos que referirnos necesariamente a las leyes de la termodinámica. ¿Qué vamos a estudiar aquí? ¿Qué atributos de funcionalidad? Bueno, pues cuánta biomasa, ¿sí? La producción, la productividad, la diversidad biológica. Y el objetivo que vamos a ver nosotros es ver los flujos de energía y los flujos de materia. De esta manera, nomás para recordar pues, esos dos enfoques para estudiar, ¿cómo se llama? Un mismo retazo de naturaleza, decía yo. ¿Ok? Bueno, en ese sentido, entonces ya podemos pasar a lo que es la definición ya de la población, pero esta vista como un sistema. Bueno. Muy bien, entremos en materia entonces para ver la población como sistema, con el enfoque que le da la ecología. La ecología siempre aborda los fenómenos naturales como un sistema, siempre lo va a estar viendo como un sistema. Vamos a ver entonces a la población, a ver cómo la entendemos como un sistema. ¿Ok? Adelante, por favor. Vamos, Bien, el término población, pues se utiliza en muchos aspectos de la vida actual, lo utilizan diferentes disciplinas científicas e incluso no científicas. ¿Ok? Por ejemplo, entonces, en demografía, ahí estamos, no les voy a leer, en demografía humana, pues es obvio, un conjunto de seres humanos en un área determinada. De esa área determinada, ahí podemos nosotros entenderla como que puede ser nada más la población aquí del salón, por ejemplo, un salón de clase, o puede ser también la población de toda la universidad, o toda la población del municipio de Texcoco, o toda la población, digamos, del Estado de México. En fin, nosotros tenemos que definir los límites de la población. En genética, como ciencia, una población es un grupo de individuos, dice aquí, de la misma especie que se entrecruzan. Bien, el estudio en genética de las poblaciones tiene que necesariamente aislar poblaciones, y van a ser poblaciones de tamaño más o menos pequeño, pero sí siempre tienen que estar aisladas de otros grupos. En ecología, a la población, así como se entiende, bueno, viene definida en muchos textos, se viene definida como un grupo de individuos de la misma especie que ocupan un espacio determinado en un momento determinado. ¿Sí? Pero, precisamente esta definición tiene, digamos, algunos problemas, ¿no?, en su definición. Primero, ¿qué se entiende por individuo? Cuando vemos, por ejemplo, casi todas las poblaciones animales, no tenemos nosotros problemas para definir qué cosa es un individuo. Entonces, por eso le decimos
que hay individuos, se les llama en ecología, a ese tipo de individuos les llamamos individuos unitarios, ¿sí? Generalmente con reproducción sexual, forma definida, ¿sí? Pero cuando hablamos ya de individuos de algunas plantas que se reproducen en forma vegetativa, pues ahí sí tenemos problemas para identificar dónde termina un individuo y dónde comienza el otro. Entonces, aquí es donde la definición de población pues tiene algunos problemas. Sin embargo, pues eso lo podemos eh, salvar nosotros a la hora de darle una definición a qué tamaño de la población o de dónde a dónde la podemos definir o cómo la vamos a entender, poniéndonos de acuerdo antes de que iniciemos un estudio. Bueno, nada más para definir esto de las especies con reproducción vegetativa, de cómo se les conoce, ¿cómo se llama? En los textos para precisamente diferenciar este tipo de individuos. Este tipo de individuos viene de un solo cigoto, es decir, de una sola semilla, les vamos a llamar genetes. Cada genete está compuesto por módulos, es decir, ramas, ramitas, ramotas, ¿no? Si los módulos se pueden separar, es decir, podemos sacar una estaca o podemos sacar un rebrote y puede continuar su vida independientemente de la planta madre, pues le llamamos rametes, ustedes les llaman esquejes o le llaman estacas, en fin. Y los pueden diferenciar muy bien, incluso ustedes en plantas cultivadas, pueden diferenciar muy bien lo que es una planta que viene de un brote o un rebrote o un chupón, y la pueden diferenciar muy bien de una planta que viene o que creció por semilla, simplemente por el tipo de raíz. Uh-huh. Bueno, entonces, las poblaciones entonces las vamos a tener que definir también en términos de escalas espaciales. ¿Sí? Les decía hace rato, ya lo repetí. Puede ser, decía hace rato, el salón de clase o la universidad, etc. Bueno, en términos agrícolas, ¿no? Puede ser la parcela, una sola parcela, o incluso, por ejemplo, ustedes aquí sus pequeños módulos en su materia de fenología agrícola, 5 surcos y esos 5 surcos con solamente maíz, esa puede ser mi población, pero puede ser entonces, también la población puede ser todo el maíz, plantas de maíz que hay en todo el campo experimental. Entonces, esa definición pues va a ser para nosotros vital para ver los alcances que vamos a tener en un determinado estudio. Podemos entonces estudiar una población tan grande como puede estar dispersa en un espacio muy grande. Ya eso, cuando estudiamos así poblaciones grandotototas dispersadas en una escala muy amplia, le vamos a llamar metapoblación, ¿sí? Y obviamente pues cambian todas las técnicas de análisis y de conteos y de ver dónde están. Bien, entonces, como dice por aquí, las poblaciones pueden ser consideradas a escalas de regiones, islas, continentes, mares o en espacios tan reducidos como se los acabo de decir. Bien, entonces, hay gente incluso hay algunos investigadores que ven las especies enteras. Por ejemplo, puede haber aquí individuos de una especie de brassica, una maleza, por ejemplo, que se vuelva a dar, por ejemplo, allá en alguna región también templada en Europa, y algunos lo ven también como una población, porque tienen el potencial de intercambiar genes, pero bueno, ya es una escala muy amplia. Uh-huh. Bueno, las poblaciones también difieren en su estabilidad. ¿Qué queremos decir con esto de estabilidad? Bueno, su persistencia en un ambiente determinado. Entonces, decimos por aquí, algunas poblaciones
pues viven persisten durante miles de años. Otras persisten debido al factor de migración. Otras, por ejemplo, se extinguen y puede ser, en un lugar puede ser recolonizado. Y también hay poblaciones temporales o efímeras, ¿no? Que consisten en organismos que solamente están en una determinada fase de su ciclo vital. Decimos por aquí el ejemplo, ¿no?, que estamos citando ahí. Por ejemplo, hablábamos de las fases temporales. Podríamos poner el ejemplo también de la conchuela, ¿no?, que se reproduce, come en un lugar y se reproduce en otro en invierno. Bueno, la ecología entonces de poblaciones tiene que ver a diferentes escalas y tiene relación con diferentes ciencias. Por ejemplo, en fisiología está relacionada, pues, la respuesta que tienen los individuos a diversos factores del ambiente físico y químico, pues ahí es donde se intercambia, pues, algunos conocimientos y algunos temas con la fisiología vegetal, por ejemplo, ecología de poblaciones. Genética de poblaciones, ecología de poblaciones, pues es, digamos, obvia su traslape, digamos, en cuestiones del conocimiento, o la relación que entre ellas existe. En ecología de comunidades, que vamos a ver como un tema, una unidad más adelante, pues es obvio que tiene que ver con la interacción de una población con otra o con varias otras, y para conformar lo que conocemos en ecología como la comunidad. Ecología de sistemas, es decir, entonces aquí también vemos a la ecología de las poblaciones también en relación con los flujos de energía y los ciclos de nutrientes. ¿Cuál es esa relación que existe para verlo ahora sí ya a nivel de ecosistema? ¿Cuál es su función ahí dentro de un ecosistema? Y desde luego ya con esta cuestión de la ecología del paisaje, pues diferentes poblaciones van a estar conformando ese paisaje. ¿En qué? En darle tal vez una estructura y una textura y un color a ese paisaje, de tal manera que si falta a lo mejor una población que pueda ser clave para que ese paisaje se vea bonito, pues entonces tiene mucho que ver el cuántos hay y dónde están. Entonces, esa es la relación que se guardaría con otras ciencias o con otras disciplinas. Bueno, ¿qué estudiamos o cuál es el principal problema en ecología de poblaciones? Dice por aquí la presentación, dice, derivar características poblacionales a partir de características de los individuos y derivar procesos, ¿sí?, a partir de procesos de los organismos, de derivar procesos de los individuos a partir ¿y cuáles son los procesos a nivel de la población? Bueno, características de individuos, como ustedes ahí ya lo están, o lo van a ver, o lo están viendo en su materia de fenología, pues tiene que ver la edad, ¿no? O el estadio, la fase fenológica. ¿Y qué van a medir por ahí? Ustedes van a estar midiendo también el tamaño. Desde luego aquí para algunas plantas, pues también es importante determinar el sexo. Para algunas plantas cultivadas, para la mayoría no, pero para algunas poblaciones cultivadas, por ejemplo, papaya, ¿sí?, es importante el sexo. Y desde luego la conducta también podría entenderse que solamente se estudia para poblaciones animales. Sin embargo, también las plantas, algunas plantas podríamos nosotros definir alguna conducta de respuesta para para determinadas interacciones con el ambiente. Bien, ¿qué características poblacionales? Pues la edad tiene que ver mucho con la densidad de población. Si una población es muy joven, ¿sí?, compuesta por muchos jóvenes, entonces esa densidad va a tender a incrementarse mucho, ¿sí? El estadio, o ustedes le dicen así, estadio, ¿no? Correctamente es estadio. Entonces, ¿en qué fase fenológica? Es decir, distribución de edades. ¿Cómo se encuentra esa planta? Aquí a ustedes puede parecer, digamos, un tanto, a lo mejor fuera de foco si nos atenemos al estudio solamente de poblaciones cultivadas.
Pero ¿qué pasa con las poblaciones acompañantes, sean insectos, sean malezas u otro tipo de organismos? Resulta que, por ejemplo, las malezas, hacemos una eliminación de malezas para que progresen nuestros cultivos, pero las malezas tienen diferentes estrategias y diferentes, en el tiempo y en el espacio, diferentes estrategias de sobrevivencia. Y así que nos podremos acabar, por ejemplo, una población de malezas que recién emergieron y las controlamos, pero el banco de semillas tiene todavía semilla para que no se pierda esa población y de todos modos vamos a tener que estar lidiando con esas poblaciones. ¿Por qué? Pues porque tienen diferentes estrategias y eh, diferentes semillas dan una respuesta diferente a factores del ambiente físico y químico, y por eso hay una distribución de edades o estadios y que nosotros vamos a tener que estar lidiando con ellos. ¿Ok? Proporción de sexos, es otra de las características poblacionales, muchos machos, muchas hembras, en fin. La distribución espacial, que este es un factor, ¿dónde están? ¿Sí? Bueno, pues los individuos por alguna conducta o por alguna cuestión de restricciones del hábitat, pues van a estar ocupando sus hábitats de manera diferente como respuesta. Y esa es parte, pues, de la conducta. Si no hay las condiciones apropiadas para estar sobreviviendo en determinado lugar de un espacio que ofrece o que se ofrece como hábitat, pues entonces esa distribución va a variar. Y eso se puede estudiar, ¿sí? Se puede estudiar estadísticamente o con modelos de probabilidad. Bueno, ¿qué procesos a nivel de individuo? Lo están viendo ustedes también en su materia de fenología, desarrollo y crecimiento. Y aquí cabría la pregunta, ¿en qué se diferencia crecimiento y desarrollo? Bueno, otro proceso pues es la alimentación, ¿sí? Las plantas, por ejemplo, se alimentan, digamos, de los mismos nutrientes, pero la pregunta es, ¿en igual cantidad? ¿A la misma velocidad? ¿Tienen los mismos requerimientos en cantidad y en oportunidad? ¿Okay? Bien, otro proceso, obviamente, es la reproducción. Y dirían ustedes, pues es obvio que uno de los procesos es la muerte. Sí, pero no es lo mismo morir joven que morir ya viejo. Y eso tiene que ver mucho en un proceso de la población, ya en procesos poblacionales. Esa tasa de mortalidad puede darse, por ejemplo, en algunas poblaciones humanas aquí en México, esa tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil en algunos estados de la República, pues es muy alta. ¿Debido a qué factores? Bueno, se pueden enunciar o ver. Bueno, por ejemplo, no es la misma tasa de mortalidad que tiene una especie de insecto a otra. Por ejemplo, podemos hablar de cualquier plaga y esa tasa de mortalidad nosotros tenemos que ver en qué estadio, en qué estadio fenológico se da más esa tasa de mortalidad para poder incidir ahí en su control. Bien, entonces, y el crecimiento poblacional, cambios en la densidad, todo esto tiene que ver, esos procesos individuales, en estos procesos de la población. Bueno, hay un axioma. Ya saben ustedes que este concepto de axioma, la palabra axioma, es algo que no necesita ser demostrable, ¿no? Entonces, decimos que el principal axioma en ecología es algo que no vamos nosotros a demostrar. Si los organismos de una población son ecológicamente equivalentes, es decir, tienen las mismas necesidades, ¿sí? Equivalencia ecológica es eso, ¿no? Tienen el mismo ciclo de vida, tienen las mismas necesidades en el mismo rango, en la misma intensidad,
Desde luego que hay diferencias y en eso es lo que se fundamenta el mejoramiento genético de plantas, ¿no? O de animales, de que alguna diferencia pequeñísima puede darse precisamente para que nosotros hagamos una selección de aquellos individuos que nos van pareciendo que tienen mejores cualidades. Pero, de todos modos, el ciclo de vida se va a seguir conservando como el mismo, ¿no? El mismo. Bien, los procesos que se dan a nivel de poblaciones, procesos o probabilidades de eventos ecológicos, se tienen que dar a la misma velocidad. Van a ser siempre, ¿cómo se llama? Estos procesos van a ser los mismos si los organismos, es obvio, los ponemos en el mismo ambiente. Entonces, esto ya nos da lugar a que las poblaciones las tenemos que entender solamente en límites muy concretos. Y ahí es donde tendríamos que regresar otra vez a la definición, ¿no? de población ecológica. Entonces, en un mismo ambiente se repite, es la pregunta que haríamos, este ambiente, con todos sus factores en la intensidad y en cantidad, se dan en este espacio o en un espacio retirado 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Cómo se llama? Los organismos en el mismo ambiente tienen que tener esas mismas probabilidades, esa misma respuesta a estos procesos en el ambiente. Entonces, pues, está, digamos, ahí la definición tendríamos que readecuarla, ¿no? Bueno, vamos a describir un sistema ecológico, en este caso una población. Casi siempre nosotros para describir un sistema lo hacemos de manera cualitativa. En ecología utilizamos algo que se le conoce como circuitos de energía para diferenciar los diferentes componentes de un sistema, los diferentes elementos de un sistema. Recuerdan ustedes cuando ya vimos esta definición de sistema en una clase que fue muy rápida, pues, para entender esta definición de estructura y función del sistema y la definición misma de sistema. Bueno, estos esquemitas que estamos presentando, estas formas, se las debemos a un autor, Howard Rodham se llama, y le llamó así lenguaje de energía para describir sistemas ecológicos o ecosistemas. Y entonces ahí, por ejemplo, la planta verde, le llaman así, está en forma de una balita y que tiene procesos internos. Los consumidores los ponen en forma de un hexágono. Las fuentes de energía que entran, cualquiera que ésta sea, pueden ser los círculos. Y, por ejemplo, un almacén, ahí hay la segunda forma arriba, nos da la idea de un almacén, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser dentro de nuestro sistema, cualquier ecosistema o incluso el sistema población podría ser un almacenamiento, podría ser el suelo. Ok, y así. Bueno, aquí adelante en la siguiente diapositiva podemos ver, digamos, un sistema agrícola, que en este caso sería un agroecosistema, y nada más para enfatizar, pues, cuando nosotros tenemos una población, en este caso cualquiera de las 3 plantas cultivadas que se están metiendo ahí dentro del sistema agroecosistema, podemos tener, por ejemplo, el frijol, ¿sí? Y el frijol, ¿qué relación tiene, visto como un sistema, qué relación tiene con los diferentes componentes del agroecosistema? Y tendríamos que verlo. Entonces, el frijol como sistema visto tiene que ver con las plagas, tiene que ver con las malezas, tiene que ver con los nutrientes, con el agua y con las fuentes ¿cómo se llama?, de energía que entran o que salen. Entonces, ese frijol en ese contexto no está aislado. Ningún componente de los que están ahí dentro del agroecosistema
está aislado. Entonces, así tenemos que ver nosotros siempre las poblaciones en ecología. Bien, entonces, bueno, nada más para enfatizar esta cuestión. Si vemos un cultivo como un sistema, o una población como un sistema, ¿qué vamos a ver? El arreglo espacial y el arreglo temporal de las poblaciones. ¿Cómo están interactuando así como una población, como un sistema? Entonces, la definición, según aquí estamos diciendo, no tiene límites espaciales y cronológicos. Generalmente los límites, la definición de esos límites, el criterio, es si existe competencia o no dentro del terreno de cultivo en el espacio. Y las poblaciones de cultivos que compiten son componentes del mismo sistema y por definición dice aquí, la competencia es una forma de interacción. Los límites cronológicos de un sistema de cultivo a veces no son, aunque pareciera, no son tan fáciles de definir, ¿no? Entonces, los criterios que deben considerarse para limitar la unidad que maneja una población cultivada son los que ocurren dentro del conjunto de los demás cultivos o el agroecosistema en general, o incluso si nos vamos más allá, la finca. Ok, por ejemplo, esta diapositiva allí nos da pues la idea hay muchas poblaciones, por ejemplo, ahí. Si podríamos definir a una sola población ahí, como están ahí en los espacios o los parches que se pueden diferenciar por la separación entre linderos, etcétera, podríamos definirlas como una sola población, o podríamos definirla todas las poblaciones de la misma especie que se encuentran en ese espacio, en ese valle, podríamos considerarlas como una misma población. Pero bueno, ya entraríamos otra vez en las cuestiones de definición espacial y de la definición temporal. Pero bueno, entonces vamos a definir cuáles son los componentes principales de una población entendida esta como sistema. ¿Eh? La población, entonces, en sí, son los organismos en la población, divididos a lo mejor de acuerdo a su edad, al estadio, sexo y otras características. En este caso, nada más enfatizo, la población cultivada, por ejemplo, para ustedes, pueden no entenderse en estos términos, pero las poblaciones acompañantes de mi cultivo, sí los podemos entonces nosotros, son importantes definirlas en qué edad o estadio están, y los sexos y otras características que nosotros podamos definir de esas especies. Bien, otro componente son los recursos, ¿sí? ¿Cuáles son los alimentos, los nutrientes, lugares de anidación, el refugio, el espacio, etcétera? Ese es un recurso que a veces nosotros no vemos, por ejemplo, para una plaga. ¿Cuáles son sus recursos? Y sobre cuáles recursos podemos nosotros incidir para un control. Por ejemplo, le podemos limitar los refugios o los espacios de hibernación, o qué le podemos nosotros limitar, dado que el alimento para una plaga, por ejemplo, pues no se lo podemos limitar porque pues es la especie que a nosotros nos interesa también. Entonces, ¿qué otro recurso le podemos nosotros limitar? Recursos. Bien. Enemigos. Es otro componente de una población, de un sistema población. Los depredadores, los parásitos, los patógenos, esto queda creo que más que explícito o es muy obvio para ustedes. Bueno, y 4, que es el medio físico, también como un componente del sistema población, y al cual nosotros le dimos énfasis en la actividad anterior, viendo cuestiones de factores físicos y químicos del suelo y del ambiente, de la atmósfera, pues.
y ver esa variabilidad de estas características también sobre todo en tiempo y en espacio, ¿no? ¿Ok? Y que fue ya una actividad que ustedes ya están desarrollando, pero fíjense nada más, aquí la estamos viendo solamente como un componente, ¿sí? De la población de interés. Y todo lo complejo que está ver, pues, ver todas las respuestas que tenemos de una población cultivada, solamente para este componente, solamente estudiamos este componente. Uh-huh. Nada más voy a hacer una pequeña intervención. Sí. Creo que aquí queda muy claro el primer tema que habíamos estado trabajando con el grupo 5, que es el de condiciones y recursos. Hablando del hábitat, hablando del nicho ecológico, y entonces aquí queda muy claro cómo vista la población como sistema no es solamente el conjunto de organismos de la misma especie en un lugar y en tiempo determinado, sino también van a ser los recursos que ocupa esa especie, las condiciones que necesita esa especie y los enemigos que van a estar afectando su tamaño o si va a permanecer en ese lugar. Así es. Bien, entonces decíamos en esa definición que dábamos para el grupo 3 y 4, decíamos que el estudio de un sistema era estudiar la estructura y la función. Y decíamos precisamente que también en la estructura podíamos nosotros tener la estructura temporal y estructura espacial. Entonces, la estructura temporal, pues tenemos que saber, tener en cuenta, más bien, tener en cuenta para el estudio de una población de, pues, que hay ciclos diurnos, ¿sí? Que hay ciclos estacionales y hay ciclos de largo plazo. Si, por ejemplo, un ciclo diurno, hay, por ejemplo, algunas plagas que su función es en la noche y no es en el día. Los ciclos estacionales tenemos que considerarlos siempre, pues, para ver nosotros manejar nuestro cultivo en función de los ciclos estacionales, si adelantamos o atrasamos, por ejemplo, la siembra de un cultivo, sabiendo que el ciclo estacional de una plaga pues está muy, muy coevolucionado o han coevolucionado con nuestros cultivos. Entonces nosotros le podemos dar un manejo al tiempo, el ciclo de cultivo de nuestro sistema y entonces poder adelantarnos o poder atrasarlos para evitar la incidencia de alguna plaga. Ya los ciclos de largo plazo, pues sí tienen que tener otro sentido. Bien, la estructura espacial de una población. Esta dice aquí, la distribución espacial. ¿A qué va a obedecer la distribución espacial? Pues va a obedecer, sabemos de entrada y de manera creo que hasta obvio, por muy homogéneo que se vea un paisaje, por muy homogéneo que nos pueda parecer un hábitat, siempre va a tener, digamos, como que parchecitos de diferentes, ¿no? Diferentes condiciones y cantidad de recursos necesarios para la vida. Entonces, pues la respuesta de plantas o animales va a ser precisamente a distribuirse más homogéneamente o más, digamos, más en agregados o muchos individuos en un solo espacio, dependiendo pues qué les está ofreciendo el hábitat para su sobrevivencia. Y obviamente pues tenemos que ver esa estructura del hábitat y ya hablar en esos términos, pues una población se puede extender muy ampliamente, precisamente obedeciendo a esta cuestión de estructura espacial, pero desde luego a algunas cuestiones propias de las mismas especies. Y seguimos, ¿no? Aquí con los ejemplos, este paisaje no agrícola pues nos da la idea ¿cómo se llama? De la estructura. Bien, la dinámica, es decir, el cambio.
el cambio de las poblaciones. ¿Sí? Ustedes y yo, la maestra y muchos de nosotros, tendemos siempre a ver el estudio, la dinámica, los cambios, siempre en términos de causa-efecto, en términos lineales, siempre lo vamos a ver. Es decir, hay un factor, hay un efecto. Así lo estamos llamando aquí, concepto, factor, efecto. Causa-efecto. Factores ambientales, por ejemplo, densidad de población. ¿Qué me está cambiando la densidad de una población de una plaga o el ataque de una enfermedad? Ah, pues que haya determinada condición de humedad o temperatura. Y lo vemos. Y tratamos de controlar en función de eso y a veces tenemos éxito. ¿Sí? Porque pudiera ser que agarramos un factor ambiental que fue clave para esa especie. ¿Sí? Y entonces nos explicamos muy rápidamente cuál fue la causa del cambio de población. ¿Sí? Y bueno, si bien es útil, como decimos aquí, si bien es útil, tiene desventajas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectos de una explicación inmediata, pero si este efecto se retrasa, por ejemplo, en el tiempo, la respuesta de una especie se retrasa en el tiempo, entonces no pasa a ser, ¿cómo se llama? Pasa a ser un factor que hace algo y que nosotros no podemos ver. Sí va a tener un efecto, pero no de inmediato. Lo va a tener de manera retrasada y eso entonces nos hace que nosotros tomemos otro tipo de acciones que pueden incluso repercutir más negativamente de lo que nosotros estábamos queriendo evitar. Entonces, pues sí tiene pues sus desventajas. Nos explicamos rápidamente, pero a veces las acciones que nosotros hacemos tienen repercusiones de otro tipo. Y hablamos, por ejemplo, lo podemos ejemplificar en este sentido, la respuesta que puede tener la baja de una plaga cuando hacemos la aplicación de un químico para bajar su población. Lo que no vemos, lo que nosotros vemos de inmediato es la baja en la densidad de población, pero lo que no vemos, y eso fue pues obvio ya, ahorita ya nos parece obvio, pero en su tiempo no fue obvio, ¿sí? Que fuimos generando resistencia de ciertas plagas y eso no lo pudimos ver de inmediato. Y entonces esto después se vuelve un problema. Entonces, en vez de controlar rápidamente la densidad de una población, plaga en este caso, pues después ya no la pudimos controlar y esto generó que estemos fabricando nuevos productos, aumentemos las dosis, en fin, con todas las repercusiones ambientales que esto tiene. Entonces, esa es la desventaja de ver las cosas solamente de manera lineal, ¿sí? Y no que muchos factores tengan que ver con este aspecto. Bueno, aquí es solamente ejemplificando qué factores tienen o qué variables se modifican al incidir un solo factor, en este caso, por ejemplo, desarrollo. Ajá. Entonces, las variables. Tiene que ver la temperatura en todos estos aspectos, digamos, de las variables de la reproducción de un insecto. ¿Sí? Una población de insecto tiene 4 fases y esas 4 fases siempre van a estar reguladas y como ustedes lo saben también, en fenología agrícola van a ver esto. Va a tener, no es la misma cantidad de grados día u unidades de desarrollo para pasar de una fase hacia la otra. Entonces, sí tiene incidencia y esto nos va a cortar o nos va a alargar el cambio de una fase hacia la otra. Entonces, estamos viendo cuál es ¿cómo se llama? La explicación aquí en términos de sistema. Que un solo factor puede incidir en varios componentes pues, del ciclo de vida de una población. Bien, estos 2 cuadritos que vamos a presentar aquí, vamos a ver. Visto entonces el cómo estudiamos nosotros las respuestas que tiene una población a varios factores, o la modificación de
de tasas de procesos. Bueno, entonces, un factor tiene un valor. Por ejemplo, aquí, densidad de población. Esa densidad de población, si son poquitos o son muchos, pues va a tener repercusiones de manera obvia, sería aquí, la manera inmediata sería en la tasa de reproducción, pero también en la tasa de desarrollo, pero también en la tasa de crecimiento de la población, estoy diciendo. La densidad de población, dada la cantidad, son muchos poquitos, en la tasa de dispersión, en la tasa de alimentación, en la mortalidad debido a la depredación, en la mortalidad debido a la competencia. Es decir, un solo valor, un solo factor, y dependiendo su valor, va a tener incidencia en todos estos procesos, en la velocidad a la que se dan estos procesos. Y eso nomás estamos viendo uno. Entonces, por eso este entrecruzamiento de muchas flechas. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, la estructura de edades, ¿qué tiene que ver? Pues en la tasa de reproducción, les decía hace rato, si la población es muy joven, es obvio que va a haber una tasa de reproducción más rápida, ¿sí? Y por lo tanto va a tener una repercusión en la densidad de población, va a cambiar el valor de ese factor, que va a tener incidencia en los demás procesos de la población. Posiblemente ya haya más competencia por recursos y el desarrollo de los organismos pues va a ser menor. El crecimiento de la población, precisamente por competencia por recursos, va a ser menor. En fin, algunos organismos de la población van a tener que irse de ahí, del hábitat donde estaban o del espacio que estaban ocupando, precisamente porque la competencia se hace muy intensa. En fin, es un entrecruzamiento ¿cómo se llama?, de respuestas a varios factores, y todavía nada más estamos diciendo factor proceso, pero ¿qué se modifica? Se modifican los valores y se modifican las velocidades a las que se dan estos procesos. Entonces, a veces como que no pensamos en términos de nada más, sí, el factor fulano de tal, cualitativamente, pero ya cuando le entramos a cuestiones de cuantificación, ¿sí? ¿Cuánta densidad y a qué velocidad me está cambiando determinado proceso? Ahí es donde ya las cosas se empiezan a complicar, y ahí es donde decimos que la investigación, o hacer investigación, pues es fácil tal vez, si tenemos esa vocación, pero no es tan rápida, los resultados no se dan tan rápido. ¿Verdad? Precisamente porque es complejo si lo tomamos así de manera, con el enfoque ecológico, ¿sí? Es decir, no solamente ver la causa-efecto, sino qué otra cosa, qué otros aspectos están entrando a jugar un papel aquí en los procesos a los cuales se da una población. Bueno, el mismo cuadro, pero tal vez ahorita aquí lo vemos al revés, nada más. Entonces, los procesos van a cambiar en términos, pues, de qué valor tiene el factor, pero a su vez, entonces, esto es de ida y vuelta. Entonces, la velocidad a la que se dé un determinado proceso va a tener incidencia en el factor, ¿sí? Si se da muy rápida la reproducción, pues va a haber una mayor densidad de población. Si se da muy rápida la reproducción, va a haber, digamos, muchos jóvenes y, por ejemplo, va a predominar en la estructura de edades. Si se da muy rápida la reproducción, pues no sabemos cómo van a quedar la proporción de sexos, ¿sí? Ahí sí no sabemos porque, bueno, esto es el momento ahorita de sacar una anécdota. No es anécdota ni chiste, ¿no? Pero ahí después lo platicamos, digamos, más de cerca, ¿no? Por ejemplo, la velocidad del crecimiento de los individuos de toda la población, pues va a tener repercusiones, incluso de cuántos depredadores puede haber. Si ya hay si esa población es una presa y hay un crecimiento rápido de los individuos de esa población, tal vez esto sea adecuado para que haya masa de depredadores. En fin, todo esto entonces, el valor del factor se va a ver modificado por la velocidad de los procesos a los que se está dando y viceversa.
aumenta o disminuye el valor de ese factor, va a tener incidencia a qué velocidad se van a estar dando todos estos procesos. Entonces, es complicado y es complejo. Aquí entraríamos ya a la complejidad, digamos, ya de lo que queremos nosotros estudiar en ecología. Por eso entonces, pues nosotros, y me refiero otra vez al ejemplo que estaba poniendo la maestra hace rato, pues tenemos que allegarnos de herramientas, y una de esas herramientas son los modelos, ¿sí? Esa complejidad, verla en campo, a veces es muy difícil. Tardaríamos a lo mejor mucho más tiempo en resolver algunos problemas si no nos ayudamos de otro tipo de herramientas y podemos hacer abstracciones de ese sistema real y después probarlo. Entonces, eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, ahorita en el manejo de esta pandemia. Ya tenían ellos muchos datos reales de que se dan con otro tipo de organismos. Por ejemplo, en este caso, lo más reciente que tenían estudiado pues era la influenza, y hay otras enfermedades que habían estado estudiando los epidemiólogos, y pues tienen modelos para poder predecir lo que pudiera estar ocurriendo de acuerdo a los datos reales con los que se va alimentando, digamos, estos modelos que tienen de predicción. Pero si esperamos nosotros a que podamos ver nosotros las respuestas ¿cómo se llama? Directamente visto en campo, pues no nos va a alcanzar, no avanzaríamos tan rápidamente como avanzamos en ciencia. En ciencia necesitamos los modelos probabilísticos, modelos matemáticos, modelos incluso nada más meramente descriptivos, para poder explicarnos el comportamiento de un sistema, ¿sí? Y ahí sacamos las interpretaciones y es como nosotros vamos generando conocimiento. Obviamente, me acuerdo que les decía yo, ¿no? En ciencia no nos falla, ¿no? Aquí, si algo sale mal, pues vamos a ver, pues qué bien, ¿no? O sea, por algo salió mal, a ver qué. No perdemos, no tenemos pérdida. Si sale bien, planteé muy bien mi hipótesis, entonces ya avanzamos. Si no sale, pues vamos a ver por qué. Entonces, esta es la cuestión. En ciencia tenemos que allegarnos de todas las herramientas posibles para poder entender los fenómenos naturales. Bueno, entonces, ya que vimos de forma más completa qué es una población y entenderla como un sistema con todas sus condiciones, recursos y otras poblaciones con las que está interactuando, eso es una población. Entonces ahora pues hay que ver que lo que nosotros queremos entender en esta ecología de poblaciones o dinámica de poblaciones, queremos ver los cambios que ocurren en la población. Aquí, por ejemplo, pues vemos cómo una población en inicios del año puede estar muy reducida, una población de ácaros, y más o menos hasta junio empieza a crecer de una forma más acelerada y en septiembre llega su máximo tamaño y luego otra vez empieza a disminuir. Estos son los cambios que ocurren en una población de ácaros. Y lo mismo ocurre en una población de abejas, pero en diferentes momentos. Lo interesante ahí, pues va a ser ¿por qué? O sea, las causas. O sea, ¿qué procesos están ocurriendo aquí? Pues estamos teniendo procesos de nacimiento, acá de este otro lado de muerte. Y también en el momento que está subiendo la curva vamos a estar teniendo no solo procesos de crecimiento, sino también procesos de inmigración, y al momento que está bajando la curva vamos a estar teniendo procesos de migración. Eso es lo que va a estar dictaminando los cambios en la población. Pero lo importante va a ser ¿por qué? ¿Por qué están naciendo más? ¿Por qué están muriendo más? ¿Por qué están llegando? ¿Por qué se están yendo? Cuando nosotros empezamos a entender todos estos factores que causan el nacimiento, la muerte y el movimiento en una población,
entonces nosotros vamos a poder hacer modelos, de los modelos que estaba hablando el profesor. Esos modelos nos van a ayudar entonces a predecir qué ocurre con esa población, qué puede ocurrir si nosotros hacemos esto o lo otro, y por lo tanto a tener métodos efectivos de control. Pero acuérdense siempre bajo la perspectiva de que es un modelo y que en la realidad siempre todo puede suceder de una forma diferente a lo que predice el modelo, pero generalmente los modelos sirven y pueden ayudarnos a tomar buenas decisiones. Como lo que, o sea, regresamos al ejemplo del COVID. En muchas sociedades, en muchos países, sí lograron tener procesos menos drásticos o exponenciales del crecimiento de sus curvas, de forma que las lograron aplanar para que no fuera tan difícil atender a los enfermos de COVID. Bueno, vamos a ver esta imagen donde vemos que los modelos que nosotros vamos a estar construyendo, pues van a tener diferentes escalas, tanto temporales como espaciales. Porque si nosotros queremos hacer un modelo del transporte de CO2 en hojas, pues va a ser a una escala muy pequeñita, tanto espacialmente como temporalmente, porque eso ocurre en un tiempo muy rápido y en un espacio muy pequeño. Pero si estamos hablando de un proceso como el cambio climático o de la deriva continental, pues vamos a estar hablando de grandes periodos de tiempo y de grandes espacios. Estamos hablando a nivel global. Entonces, nosotros tenemos que estar construyendo estos modelos que nos permitan ver los cambios que puede haber en diferentes dimensiones espaciales y temporales, y en función de qué, pues del proceso que estamos estudiando, en función del organismo que estamos estudiando y también en función de la intensidad del factor que estamos estudiando. Como ve, por ejemplo, si estamos hablando del calentamiento global, un factor que está acelerando el proceso es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Si no estuviera este factor participando, tal vez el proceso sería todavía aún mayor, a más largo plazo, a una escala temporal más grande. Bueno, en pocas palabras, todos estos modelos y procesos pueden ser instantáneos y en pequeños espacios, o en periodos más grandes y en grandes extensiones de terreno, globales, etc. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué son los individuos, porque como estaba mencionando el profesor y mencionamos en otra parte del video, no es tan fácil reconocer a los individuos, sobre todo a los individuos modulares. Como ya les explicó el profesor, hay individuos unitarios e individuos modulares, y es muy fácil reconocer a los individuos unitarios porque ellos alcanzan su forma completa de una manera predecible y determinada. Todos sabemos cómo va a ser al final de su vida un ave, un insecto, un reptil, un mamífero. No va a salir con que van a crecerle 50 patas a un hurón, ¿no? O sea, siempre tienen, o sea, solamente por una modificación genética o algo así puede ocurrir eso, pero generalmente es una forma determinada y predecible y son muy fáciles de contar. Pero, como decía el profe, el asunto se complica cuando hablamos de organismos o individuos modulares, porque ellos crecen en módulos repetitivos y tienen una estructura ramificada, y al final su desarrollo va a ser indeterminado. Nunca vamos a saber cuántas ramas va a tener un árbol o cuántas hojas va a tener una planta, a diferencia de que sí podemos saber cuántas alas tiene un ave o cuántas alas tiene un insecto. Hasta son datos que utilizamos para identificarlos en taxonomía. Pero no podemos saber lo mismo de los individuos modulares. Entonces,
¿Qué tipo de individuos pueden ser modulares? Árboles, arbustos, hierbas, corales, esponjas. Y aquí tenemos una imagen de algunos de ellos. Tenemos aquí ejemplos de plantas modulares y animales modulares. Tenemos plantas como Lemna, una planta acuática. Tenemos otro ejemplo, aquí también Hidra. Tenemos otros ejemplos modulares aquí también. Lo que podemos ver es que salen sus ramas y se van repitiendo los mismos módulos en los individuos, pero al mismo tiempo decimos, bueno, ¿dónde, cuántos pueden salirle? No sabemos en el caso de los organismos modulares. También algo importante en los organismos modulares es lo que ya comentó el profesor, que tenemos la formación de genetes. Como ya dijo, un genet es una población o un conjunto de individuos con la misma información genética. Entonces, ese es un genete y tenemos ejemplos de muchas especies que pueden hacer ese tipo de conjuntos de módulos. Yo les pongo el ejemplo de, tengo una sábila, más bien tengo una comunidad de sábilas o un conjunto de sábilas. Esa sábila todas ellas surgieron vegetativamente a partir de una. Entonces, ellas se pueden considerar un genete. Pero lo interesante es que esa sábila creo que viene igual de la reproducción vegetativa de otra sábila. Eso significa que esa sábila comparte la información genética idéntica a la sábila de donde vino, lo que implica que el genete que yo tengo aquí en el jardín del que les estoy hablando es extensión de otro genete que anda por allá. Entonces es parte de un genete. ¿Dónde acaba el individuo que inició todo eso? Pues vamos a verlo aquí. Un genete va a iniciar, se dice que se inicia su vida con un cigoto unicelular, es decir, nació a partir de una semilla. Una sábila que nació a partir de una semilla con información genética única. Ahí inició el genete. Pero, ¿cuándo se dice que muere? Cuando mueren todos sus módulos. Cuando no queda ya ninguno de los módulos que comparten la información genética. Digamos, todos sus hijos que fueron a partir de reproducción vegetativa, ahí estamos hablando de que ya murió ese genete, bueno, ese individuo. Entonces ahí ya es más difícil ver cómo contar ese tipo de individuos, porque son muchos módulos. Algo importante en cuanto a los módulos es que lo que se puede considerar un organismo modular o un módulo comienza la vida, a diferencia del genete que lo inicia con un cigoto unicelular, comienza la vida como un brote multicelular de otro módulo y avanza a través de ese ciclo del ciclo de vida hasta la madurez y la muerte, a pesar de que la forma y el desarrollo de todo el genete son indeterminados, pero en el caso del organismo modular o del módulo, ese sí va a tener un ciclo más determinado. El módulo sí lo tiene, pero el individuo completo no lo tiene. Entonces es interesante y ver que pues, los agrónomos vamos a estar lidiando con individuos tanto unitarios como modulares, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de malezas perennes, generalmente ellas tienen este tipo de comportamiento más modular de reproducción vegetativa. También vamos a estar hablando, es fácil identificar en nuestro campo de estudio a los individuos unitarios, como van a ser los insectos plaga que van a estar ahí interaccionando con la población del cultivo,
pero es importante entonces que consideremos esto al momento de estar determinando cómo va a ser el comportamiento de una población, es decir, del conteo de individuos que vamos a estar haciendo de esa población. Bien, de acuerdo a la explicación que daba la maestra con cierta amplitud en diferenciar organismos modulares y unitarios, esto es solamente para que nosotros ubiquemos que los estudios de población tenemos que tenerlos bien circunscritos para el objetivo que nosotros perseguimos. Esto con la finalidad de que si no encontramos alguna respuesta que puede darse al considerar una población como organismos unitarios, puede no darse en individuos de una población cuando nosotros estamos estudiando organismos a nivel de módulos. Entonces, siempre será bueno definir si que esa población pertenece a un organismo modular o a organismos unitarios. Es nada más con esa intención de que se da esta amplitud para que no vaya a haber confusiones después. Bueno, entonces ahora se viene el reto de contar individuos, que es la parte de saber el tamaño de una población y qué tanto está disminuyendo y qué tanto está creciendo, pues solamente lo vamos a saber a partir de contar individuos. Bueno, entonces hay grandes problemas técnicos para llevar a cabo esta tarea, no es fácil, y sobre todo en poblaciones naturales. Y de hecho muchas preguntas ecológicas no han sido contestadas pues por este problema de que no se puede contar a todos los individuos. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que cuesta trabajo hacer este conteo. Por ejemplo, para el control de plagas, nuestro objetivo puede ser que queremos controlar la plaga y decimos, bueno, pues vamos a hacerlo con base en los recursos y vamos a limitarle los recursos cuando la natalidad sea más alta para que de esa forma se vea limitada la población, los organismos, y no se estén reproduciendo. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros requeriríamos? Estar monitoreando todo el tiempo a esa población en un agroecosistema para ver cuándo está empezando a subir más la población y entonces identificar el momento en que la natalidad está siendo más alta. Y eso no es fácil, estar monitoreando todo el tiempo a una población. Por ejemplo, si queremos contar los peces en un estanque, pues solo podríamos contarlos si los envenenamos y ya contamos los cuerpos muertos, lo que no sería desde una perspectiva bioética muy correcto. Entonces, son de las dificultades que vamos encontrando al tratar de contar individuos. O, por ejemplo, las aves. Bueno, una estrategia podría ser, pues, cuando están en los nidos, marcarlos con algún aro en la patita, y así ya se puede reconocer cuántos individuos ya están dentro de tu cuenta, cuántos no. Cada vez que van haciendo más, les vas poniendo su arito. Y son estrategias, pero no son sencillas de realizar. Por ejemplo, en cuanto a los mamíferos, pues en una isla aislada, contar mamíferos grandes, pues no va a ser tan difícil. Pero si quieres contar mamíferos más pequeños, como los lemmings en la tundra, que están bajo una capa gruesa de nieve, pues ahí ya va a ser más difícil el procedimiento. Y así nos vemos en ecología y también en la agronomía con mucha dificultad para estar contando a los individuos, y pues otras especies también van a ser muy difíciles de contar porque pueden ser muy pequeñas o hasta crípticas, es decir, prácticamente invisibles, o están escondidas y entonces, o se mueven muy rápido y entonces es muy difícil contarlas, y este proceso de contar individuos pues se hace difícil. Pero
qué es lo que a lo que se recurre entonces cuando contar individuos es difícil, pues se recurre a la estimación. Podemos utilizar métodos simples o métodos más complejos, por ejemplo, los métodos marca-recaptura. En estos métodos lo que se hace es capturas a cierta parte de la población, marcas a todos los que capturaste, por ejemplo, puede ser una gota de pintura, de alguna que no se limpie fácilmente, y entonces ya capturaste, los marcaste, los vuelves a soltar, y luego vuelves a hacer otro momento, otra captura, y por ejemplo, si en tu próxima captura te llegan en la mitad de los que capturaste marcados, te va a indicar que la vez pasada tú marcaste a la mitad de la población. Y si tú habías capturado a 100 y marcaste a 100, que son la mitad de la población, puedes estimar que la población son 200. Esa es una estrategia para un método para estimar la cantidad de individuos en una población. Pero también podemos utilizar otras estrategias como son los índices de abundancia. Los índices de abundancia van a servir de una forma semejante, igual para estimar. Aquí tenemos un ejemplo del rango de llamada, un ejemplo para ranas. ¿Qué es lo que se hace? Se hace en función del llamado, o sea, del número de ruidos que hacen las ranas. Entonces, cuando tienes 0 llamados, entonces no tienes individuos. Eso es un indicador de que no hay individuos de esa población. Cuando empiezas a tener un sonido a la vez, entonces tú puedes contar cuántos sonidos diferentes hay y entonces decir el número de individuos que hay de esa población. Cuando tienes 2 llamados al mismo tiempo, a veces se traslapan, a veces no. Entonces, puedes hasta identificar menos de 15 individuos más o menos cuando están habiendo 2 sonidos al mismo tiempo. Pero cuando ya tienes 3 sonidos, 3 llamados, entonces ya se están sobreponiendo los ruidos y puedes estimar que ya tienes más de 15 individuos. Esto es un índice que podemos utilizar, que se llama el rango de llamada. Y aquí tenemos un ejemplo como este índice pues te sirve para ver pues que tiene sentido, porque aquí tenemos el índice por el rango de llamada en un charco. Tenemos de 0 a 10 individuos según, llamados, los que se estuvieron contando. Y por otro lado tenemos otras variables que van a ser el número de charcos adyacentes, igual con llamados, y el área de hábitat disponible en el verano, que va a ser en una superficie de 1 kilómetro alrededor del charco. Entonces, entre más número de charcos adyacentes hay con llamados, nosotros podemos ver que va aumentando el rango de llamada, y entre más área de hábitat hay durante el verano cerca del estanque, también va a ir aumentando el rango de llamada, lo que tiene sentido, que es un indicador claro de que la población va aumentando cuando tiene mejores condiciones o cuando hay más capacidad de inmigración de otros charcos al charco que estamos estudiando. Entonces, estas son las formas en que se pueden contar individuos o estimar el número de individuos de una población.
Muy bien, jóvenes, ya tienen actividades a desarrollar, a empezar a desarrollar esta semana. Terminen lo que tienen pendiente y buenas tardes. Bueno, chicos, pues me dio gusto estar con ustedes este día. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y les vamos a estar dejando actividades respecto a este video. Estén muy bien y hasta luego.